Calor específico molar a volumen constante C sub B y a presión constante C sub P de un gas ideal. La temperatura de un gas ideal puede aumentar en diferentes condiciones. Podría ocurrir que este aumento se produzca manteniendo constante el volumen o manteniendo constante la presión o permitiendo que ambas magnitudes varíen arbitrariamente. Lo que se conoce es que la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura en una unidad por cada mol de gas es diferente en cada caso. Esto significa que un gas ideal tiene diferentes calores específicos molares, pero solo tienen interés práctico los calores específicos a volumen constante C sub B y a presión constante C sub P. Vamos a deducir una relación sencilla entre C sub B y C sub P, pero antes recordemos que la energía interna de un gas ideal es solo función de la temperatura, por lo cual a iguales cambios de temperatura corresponden idénticos cambios de energía interna. También recordemos que la expresión diferencial del primer principio de la termodinámica expresa que diferencial de Q es igual a diferencial de U más diferencial de W, siendo diferencial de Q una cantidad infinitesimal de calor aportado, el diferencial de U un cambio infinitesimal en la energía interna del gas y diferencial de trabajo W el trabajo que puede ocurrir en la expansión del gas frente al aumento de temperatura. Pero también sabemos que el diferencial de trabajo diferencial de W es igual a P por diferencial de B, con lo cual la expresión del primer principio de la termodinámica queda como diferencial de Q igual a diferencial de U más P por diferencial de B. Para deducir la expresión que relaciona C sub P con C sub B, vamos a suponer que contamos con n moles de un gas ideal con calor específico C sub B y elevamos su temperatura a volumen constante en una cantidad diferencial de T. Para esto, obviamente, fue necesario entregar una cantidad de calor diferencial de Q igual al número de moles por el calor específico molar a volumen constante y por diferencial de T, pero como el volumen permanece constante, queda claro que el trabajo realizado por el gas es nulo. En consecuencia, si el trabajo realizado es nulo, el diferencial de Q es igual a diferencial de U. Es decir, diferencial de U igual al número de moles por el calor específico molar a volumen constante y por el cambio de temperatura diferencial de T. Ahora bien, supongamos que al mismo gas, a la misma cantidad de moles de este gas ideal, lo calentamos ahora a presión constante para producir un cambio de temperatura diferencial de T. Esto significa que se le ha aportado una cantidad de calor diferencial de Q igual al número de moles por el calor específico a presión constante C sub P y por el cambio de temperatura diferencial de T. Debiéramos tener presente que el primer principio de la termodinámica indica que el aporte de calor en un proceso a presión constante debe ser mayor que el que se necesita en un proceso a volumen constante porque se requiere energía adicional para realizar el trabajo de expansión. En consecuencia, todo indica que el calor específico molar a presión constante es mayor que el calor específico molar a volumen constante en un gas ideal. Recordando que la expresión diferencial del primer principio de la termodinámica dice que diferencial de Q es igual a diferencial de U más P por diferencial de B, podríamos reemplazar P por diferencial de B diferenciando la ecuación de estado de un gas ideal a presión constante que nos cuenta que P por diferencial de B es igual a N por R y por diferencial de T. Ahora, con estas expresiones matemáticas podríamos sustituir en la ecuación 1 de tal manera que resulta N por C sub P por diferencial de T, que es la cantidad diferencial de Q aportada como calor, y resulta ser igual a la variación de energía interna, que según se ha indicado anteriormente, es igual a N por C sub B por diferencial de T,
más P por diferencial de B, que, según se ha comentado ya, es igual a N por R y por diferencial de T. En la última expresión podríamos cancelar N, que es el número de moles, y diferencial de T, que es el cambio de temperatura idéntico en ambos procesos, y obtenemos como resultado que C sub P es igual a C sub B más R, es decir, el calor específico molar a presión constante es igual al calor específico molar a volumen constante más R, siendo R la constante universal de los gases ideales. Y finalmente, operando y ordenando convenientemente, resulta que C sub P menos C sub B es igual a R. Finalmente, y recordando que la constante universal de los gases ideales, R, es igual a 8,31 joules sobre Kelvin mol, queda probado que el calor específico molar a presión constante es mayor que el calor específico molar a volumen constante.